Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos míos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que seguro va a dejar a muchos con la boca abierta. Así que prepárense, pónganse cómodos porque lo que vamos a desvelar hoy es verdaderamente impactante. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de información, si aún no lo han hecho, les invito, desde lo más profundo de mi corazón, a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros intrigantes vídeos. Imaginen esto, dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón del planeta donde se emiten sus series, y de repente ¡boom! Una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y cuando digo nadie, es nadie. Es una de esas noticias que te hacen cuestionar todo lo que creías saber, que te obligan a recalibrar tus predicciones y que, sin duda, van a dar de qué hablar durante meses. Estamos hablando de algo que va más allá de un simple rumor de pasillo, de algo que tiene tintes de drama dignos de una superproducción, y créanme, la historia es fascinante. El 13 de enero de 2026, sí han oído bien, una fecha que ya está marcada en el calendario de muchos fans, porque fue en ese momento cuando esta bomba informativa explotó, desestabilizando la calma aparente y generando un revuelo mediático sin precedentes. Todos recordamos la química explosiva que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron en la pantalla. Erkenci-Kuş o pájaro soñador, como la conocemos en muchos países hispanohablantes, fue un fenómeno mundial. Las redes sociales se incendiaron con cada capítulo, los fans fantaseaban con una relación en la vida real, y aunque siempre fueron muy profesionales, esa chispa, esa complicidad que transmitían, dejó a muchos con la esperanza latente. Can con su carisma arrollador y su presencia magnética, y Demet con su talento, su belleza y su naturalidad, formaban una pareja de ensueño para el público. Sus personajes, Candivit y Sanemairen, conquistaron corazones y se convirtieron en un referente del romance televisivo. La serie no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también solidificó su estatus como ídolos juveniles. Cada gesto, cada mirada, cada diálogo entre ellos era analizado hasta el último detalle por sus seguidores. Y sí, sabemos que hubo rumores, coqueteos virtuales, comentarios elogiándose mutuamente en redes sociales, lo que solo alimentaba más la ilusión de sus admiradores. Pero la noticia que ha surgido ahora, y que nos trae aquí hoy, es de una naturaleza completamente diferente. No se trata de un nuevo proyecto juntos, ni de un reencuentro en la pantalla chica, ni siquiera de una colaboración en algún evento benéfico. Estamos hablando de algo que ha tomado por sorpresa a la industria, a los medios y sobre todo, a los fanáticos. Para entender la magnitud de lo que sucedió, tenemos que retroceder un poco y contextualizar. Can Yaman, después del éxito arrollador de Erkenci-Kuş, emprendió proyectos en solitario, tanto en Turquía como en Italia, consolidando su carrera internacional. Se le ha visto en producciones importantes, y su figura mediática no ha hecho más que crecer. Por su parte, Demet Özdemir también ha seguido un camino de éxito, participando en series y películas que han sido aclamadas por la crítica y el público, demostrando su versatilidad y talento. Ambas carreras han florecido, y aunque sus caminos se han bifurcado profesionalmente, el recuerdo de su trabajo juntos sigue muy presente. Y es aquí, en este escenario de carreras exitosas y admiración pública, donde irrumpe la noticia del 13 de enero de 2026. Imaginen el titular, algo que en principio podría parecer sacado de una novela. La noticia ha sido descrita por muchos como impactante y sorprendente, y esto no es una exageración. Estamos hablando de un giro argumental que ni el guionista más audaz habría podido predecir. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Un anuncio conjunto? ¿Una declaración pública sobre algo inesperado? La especulación ha sido salvaje y las teorías se multiplican como conejos en primavera. Algunos hablan de un proyecto secreto que los uniría de una manera que nadie imagina, otros de un giro personal en sus vidas que ha involucrado directamente a ambos, y por supuesto, están quienes apuntan a una reconciliación o a un nuevo capítulo en su relación, aunque esta última opción, dada la forma en que se ha presentado la noticia, parece más una fantasía que una realidad concreta. Pero vayamos al grano, porque sé que están ansiosos por saber los detalles. La fuente principal de esta noticia, confirmada por diversos medios de comunicación turcos e internacionales que han estado al acecho de cualquier novedad sobre estas dos figuras, es el anuncio de una colaboración artística que trasciende la actuación.
Sí, han oído bien. No se trata de una serie ni de una película, al menos no en el formato tradicional que conocemos. Lo que Can Yaman y Demet Özdemir han decidido emprender juntos es algo mucho más ambicioso y, francamente, revolucionario. Se trata de la creación de una nueva plataforma de entretenimiento, una iniciativa que busca redefinir la forma en que el público interactúa con sus artistas favoritos y el contenido que consumen. Piensen en ello como un ecosistema digital donde la creatividad, la interacción y la comunidad se dan la mano. Esta plataforma, que aún no tiene un nombre oficial revelado en el momento exacto de la noticia, pero cuyas primeras filtraciones apuntan a algo muy moderno y enérgico, permitirá a los fans acceder a contenido exclusivo, interactuar directamente con Can y Demet, participar en eventos virtuales, e incluso tener la oportunidad de influir en futuros proyectos. Es decir, no solo serán creadores de contenido, sino también curadores y visionarios de un nuevo espacio de entretenimiento. Y aquí es donde entra la parte realmente intrigante y que ha dejado a todos con la boca abierta. La motivación detrás de esta unión va más allá de un simple interés comercial. Según los primeros informes, Can y Demet han estado trabajando en este proyecto en secreto durante más de un año, volcando toda su experiencia, su visión artística y su deseo de conectar de una manera más auténtica con sus seguidores. Han expresado en comunicados preliminares que buscan construir un espacio donde la comunidad sea la protagonista, donde los fans no solo consuman, sino que también se sientan parte activa del proceso creativo. Imaginen poder votar por el próximo tema de una canción que lance Can, o sugerir ideas para un cortometraje que protagonice Demet. Este nivel de cercanía y participación es algo que pocas veces hemos visto a esta escala. Los detalles sobre la estructura exacta de la plataforma aún son escasos, lo que alimenta aún más la expectación. Sin embargo, se rumorea que incluirá formatos innovadores como series web interactivas, documentales detrás de cámaras con un acceso sin precedentes, masterclasses sobre actuación y producción, y quizás hasta espacios para que nuevos talentos emergentes puedan mostrar su trabajo. Es una apuesta arriesgada, sin duda, pero también una que demuestra la visión de futuro de estos dos artistas. Can Yaman, conocido por su audacia y su deseo de explorar nuevos horizontes, y Demet Özdemir, siempre sensible a las tendencias y con un instinto para conectar con el público, parecen haber encontrado en este proyecto una sinergia perfecta. La fecha del 13 de enero de 2026 no fue un anuncio casual. Fue el momento elegido para desvelar esta ambiciosa iniciativa, marcando el inicio de una nueva era para ellos y, potencialmente, para la industria del entretenimiento digital. La forma en que se ha gestionado el secreto hasta ahora también es digna de admiración. Pocos filtraciones, ninguna confirmación antes de tiempo, lo que ha logrado que el impacto de la noticia sea aún mayor. Imaginen la emoción de los fans al enterarse de que no solo van a poder seguir de cerca las carreras de sus ídolos, sino que van a poder ser parte de su universo creativo de una manera tan profunda. Por supuesto, esta noticia también ha generado debates y análisis. ¿Podrá esta plataforma competir con las gigantes del streaming? ¿Cuál será el modelo de negocio? ¿Cómo se traducirá esto en términos de contenido y accesibilidad para los fans de todo el mundo? Son preguntas legítimas que se irán respondiendo con el tiempo. Lo que está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir no se conforman con lo establecido, y están dispuestos a innovar y a tomar riesgos para seguir creciendo y conectando con su audiencia de formas nuevas y emocionantes. El legado de Erkencikus es innegable y esta unión, aunque sea en un ámbito diferente, promete ser igual de impactante. Es la demostración de que la química que vimos en pantalla era real, y que ahora se ha transformado en una poderosa alianza profesional. Veremos cómo esta plataforma evoluciona y qué sorpresas nos deparan Can y Demet en el futuro. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el 13 de enero de 2026 pasará a la historia como el día en que dos de las estrellas más brillantes de Turquía decidieron reescribir las reglas del juego. Así que, en resumen, lo que ha ocurrido es que Can Yaman y Demet Özdemir, tras el éxito rotundo de su colaboración en Erkencikus, han decidido unir fuerzas nuevamente, pero esta vez no para una serie o película tradicional, sino para lanzar una innovadora plataforma de entretenimiento digital. Una iniciativa que promete revolucionar la interacción entre artistas y fans, ofreciendo contenido exclusivo, participación comunitaria y una visión de futuro para la industria. Una noticia que sin duda ha sorprendido a todos y que marca un antes y un después en sus carreras. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva y que la noticia los haya dejado tan intrigados y emocionados como a nosotros.
¿Qué opinan ustedes sobre esta sorprendente iniciativa de Can Yaman y de Method Demir? ¿Están listos para unirse a esta nueva aventura? Déjenme saber sus pensamientos en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido así, no se olviden de darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Can y de Met, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.